Bueno, estamos muy bien acompañados por Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio. Miguel, ¿cómo te va? Bienvenido, un placer, ¿eh? Muy buenos días, Emanuel. Mi alegría de estar con ustedes de nuevo. Miguel, contanos un poco tu impresión respecto varios temas que tienen que ver, están todos entrelazados a propósito de la necesidad de dólares que sigue teniendo latente el gobierno, débil la situación del Banco Central, continúan las restricciones para todos los actores de la economía, inclusive, por cierto, los importadores. Contanos ahora con qué se están encontrando a la hora de hacerse de divisas. Y en este sentido te sumo el tema maíz, porque el gobierno necesita divisas, pero estamos en este contrasentido que cierra exportaciones que son justamente la única fuente genuina de ingreso de divisas. Totalmente, sí. Te empiezo exactamente al revés por esto que vos empezás diciendo, ¿no es cierto? Dale. Porque el primer tema es cuantificar de qué estamos hablando. Si nosotros decimos que de $10 que ingresan por exportación, más de 7 ingresan por la cadena agroindustrial, estamos dándonos cuenta de la sensibilidad que tiene particularmente en este momento el manejo de las divisas. Este manejo, inclusive te diría a esta altura, lamentablemente vamos a tener que mirar todo lo que se dice y lo que se hace durante este año bajo el prisma electoral. Estamos en un año electoral y entonces hay una cantidad de medidas que se toman pensando precisamente en esta situación. Y aquí el tema del maíz claramente está indicando que se está eligiendo un camino precisamente en el cual yo no sé si pensar en mala praxis, en ignorancia o en alguna otra calificativo que no quiero entrar a analizar, sino simplemente darnos cuenta de cuál es el resultado. El resultado es que en el momento en que ya se han liquidado prácticamente el 90% de las exportaciones de maíz, que queda ese 10% remanente, se prohíbe la exportación hasta marzo, cuando empieza la cosecha ya 2021, ¿no es cierto?, la liquidación de la cosecha 2021. ¿Y qué es lo que se origina? Se dice que es para que baje el precio interno, y lo que se está logrando es que los productores no vendan, ¿no es cierto?, se plantee explícitamente que además no van a vender, y tengamos obteniéndose paradójicamente dos resultados negativos. Por un lado, el no ingreso de los dólares que podrían haberse generado con la exportación de esos 4 millones y algo de toneladas que quedan pendientes. Pérdida de mercados, obviamente, porque el espacio que vos no ocupás lo ocupa otro. Hay competidores nuestros internacionales que están aplaudiendo la medida, sin duda. Y por otro lado, se dice que es para bajar el precio, y al no entregarse y empezar a faltar maíz, lo que se ha logrado es lo que pasó en el día de ayer, que el precio ya está por arriba. Entonces, esto termina siendo un boomerang, pero además genera una muy mala señal. Decimos que la principal cadena agroindustrial que tenemos exportadora ha estado intacta y ha sido la que mejor ha reaccionado durante la pandemia, pero además ha dado señales muy concretas cuando, a través del Consejo Agroexportador Argentino, nos dice que vamos en la búsqueda del objetivo de llegar a las 100.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, de exportaciones por parte del sector, y a generar 700.000 nuevos puestos de trabajo, obviamente no en un año, pero sí en un periodo. Se está caminando en eso, logrando inclusive dar la señal positiva de que allí, al estar sentado el gobierno junto a la Unión Industrial Argentina, a todas las organizaciones representativas del campo y de la producción industrial proveniente del campo, digo las aceiteras, etcétera y demás, se daba una señal de superar la grieta en términos fácticos. Es decir, la economía real le daba una señal y un ejemplo a la política que hoy por hoy, con estos elementos que estamos analizando, claramente pareciera contradecirse o generar un traspié. En un momento en el cual claramente Argentina tiene, de cara al 2021, ¿no es cierto?, la posibilidad concreta de tener récord de exportaciones. La situación internacional claramente favorable, donde la caída del dólar por un lado,
el 0% de las tasas de interés y el rebote que se está dando en ciertos lugares, pese a esta segunda ola, ¿no es cierto? Asia está creciendo y China se está planteando crecer al 9%. La mayoría de nuestros clientes a nivel mundial, salvo el caso de Brasil, donde ayer Bolsonaro ha reconocido su impotencia ante lo que le está ocurriendo económica y socialmente por producto de la pandemia, pero todos los demás lugares que demandan nuestras producciones están siendo los que más rápido reaccionan y los que más van a crecer. De hecho, obligaron a la Organización Mundial de Comercio a modificar los números que habían dicho que iba a caer el intercambio comercial entre el 20 y el 30 y resulta que van a caer menos del 10 por la rápida reacción que hubo en el tercer trimestre de estos sectores. Estos sectores además se han nucleado en el TCEP, ¿no es cierto?, donde están el conjunto de los países que integran la ruta de la seda, más el ASEAN, más Australia, se está esperando que entre la India, conformando la mayor zona de libre comercio. Para que tengas idea del impacto que esto tiene a nivel internacional, la misma noche que que Inglaterra se alejaba, ¿no es cierto?, de Unión Europea, o Unión Europea alejaba a Inglaterra, como lo quieras llamar, la Unión Europea firmaba un acuerdo de libre comercio con China, ¿no es cierto?, en algo que ha sido muy rápido y que comparativamente a nuestro acuerdo Mercosur-Europea, que lleva 30 años de demora, está indicando claramente que el mundo comienza a moverse en la dirección de los que más crecen. Nosotros hoy tenemos esa posibilidad y yo espero prime la responsabilidad de la dirigencia para no abortar esa posibilidad. Miguel, teniendo en cuenta lo que estás mencionando respecto a esta situación, volviendo al ámbito local en un punto, hablando de crecimiento, hablando de la necesidad en muchos casos de la importación de algunos insumos básicos que tienen que ver inclusive de lleno con lo que es la cadena agroindustrial en su conjunto, el sector. ¿Qué está pasando con la adquisición de dólares, las restricciones que están teniendo los importadores, hablando de los montos, hablando del timing también, teniendo en cuenta además que muchas veces hay, tanto en impos como en expos, sobre y subfacturaciones y esto también termina generando, más allá de todo, distorsiones en toda la economía? Primero, para los que a veces hacen lecturas malintencionadas, yo no estoy en contra de la administración del comercio exterior, pero sí entiendo que debe haber una administración inteligente del comercio exterior. El mayor ejemplo del, llamarle así, del absurdo es el que hemos estado viviendo la semana pasada durante más de 20 días. Mientras se les negaba dólares a los exportadores pymes para conseguir sus insumos en algún lugar del interior del país, te tomo mis amigos de Córdoba, por ejemplo, teníamos cerrada la principal entrada de dólares, que eran los puertos, en un insólito conflicto que marca claramente algo que yo vengo diciendo hace rato. Mientras el Estado se mete en cosas en las que no debería intervenir, no interviene rápidamente y con la velocidad que la circunstancia meritaba para resolver un tema de esta envergadura, como era el paro en los puertos semiaéreos. Te diría hoy, se ha resuelto, diríamos, mantener las reglamentaciones de los últimos meses del Banco Central, por el cual solamente se puede solicitar los dólares de las mercaderías realmente ingresadas. Anteriormente, vos tenías la posibilidad de ir haciendo pagos, comprendiendo que algunos pedidos, como por ejemplo el montaje de plantas industriales, etcétera, no alcanzan con los 90 días que te dan para, entre que te aprueban la SIMI, el sistema integrado de monitoreo de importaciones, y la llegada del bien o los bienes que vos has informado que van a ingresar al país. Para eso te dan 90 días, esto no alcanza, implica claramente un desconocimiento de cómo se maneja el sector industrial, de cuántos días se tarda entre que vos das la orden, se fabrica en el exterior tus insumos,
o tus partes de bienes de capital, se toma el barco de retorno y se producen las descargas, esto supera los 90 días. Por lo tanto, va a haber limitaciones en la utilización de dólares para importar, teniendo en cuenta que esto va a afectar a la producción, porque vos sabés, y lo hemos charlado más de una vez, en estos momentos entre el 82 y el 84% de todo lo que ingresa a la Argentina del exterior en importaciones son partes y piezas, insumos, bienes de capital, bienes intermedios para la industria, el agro y la infraestructura de servicios públicos y privados. Por lo tanto, claramente se afecta la producción, claramente se afecta la economía real. Está habiendo un divorcio, me parece, entre el gobierno y los actores de la economía real que me está preocupando mucho. Por último, Miguel, cortito, ¿de qué forma esto afecta lo que es el normal provisionamiento de insumos, teniendo en cuenta lo que va a pasar con el sector importador, con el tema dólares, con el tema restricciones, con el tema incertidumbre cambiaria también ya latente, la volatilidad a mediano, corto plazo, y los valores, por ende, también de reposición de los mismos proveedores? Correcto. Vos estás metiendo el dedo en varios lugares sensibles, ¿no es cierto? Es obvio de que la preocupación hoy, en un año electoral, es tratar de retener como sea el tema inflacionario y por lo tanto el tema del dólar blue, básicamente, que es el que genera tanta conflictividad. El gobierno se encuentra hoy en una situación muy delicada y yo te diría que el título a todo lo que vos decís es incertidumbre. ¿Por qué es incertidumbre? Porque si, como está ocurriendo en todo el mundo, se empieza a vivir la segunda ola de esta pandemia, claramente tenemos que decirlo y alertar, el presupuesto nacional no establece ningún renglón de dónde sacar los fondos para volver a asistir a las empresas o a los trabajadores que queden afectados por esta segunda ola. Quiero decir, en ningún lado el presupuesto 2021 establece un IFE o un ATP. Por lo tanto, esta situación genera incertidumbre porque de algún lado va a haber que sacarlo. El ministro Guzmán está intentando cerrar con el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, un préstamo para pagar los 44.000 millones de dólares que implica el endeudamiento externo y que tendrían algunos vencimientos el año que viene y el otro. Esto tiene algunas demoras y yo creo que hasta marzo, abril no vamos a estar firmando ni siquiera el acta de intención. Por lo tanto, es muy posible que el tema del Club de París, que también lo tenemos pendiente, también tenga algún tipo de demora. O, paradójicamente, la necesidad de arreglar con el Club de París o acelere la posibilidad del acuerdo de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Mi sensación es que vamos a tener un año, te insisto, cuyo título es incertidumbre, que ojalá con sensatez y ojalá que con responsabilidad quienes están administrando hoy el comercio exterior lo hagan sin pegarse tiros en los pies como nos está ocurriendo ahora con el tema del maíz. Miguel Pons, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Buen año. Por favor, la alegría es mía, Manuel. Suerte. Gracias.